Vamos a empezar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te estamos muy agradecidos por estar en tu santo día. Agradecidos también porque aunque aquí seamos pocos, hay muchas más personas en internet que están siguiendo lo que estamos haciendo aquí para seguir compartiendo todos ese mismo mensaje, ese mismo sentir. Y eso nos alegra, porque vemos que tu pueblo va creciendo, tu pueblo está disperso en muchos lugares, pero estamos juntos en ese mismo sentir que tú quieres que tengamos todos. Ayúdanos a llegar a muchas más personas y que nuestros testimonios, nuestras vidas, nuestras palabras, todo sea para honrarte, alabarte y para poder llegar a más personas a ti. Bendícenos y cuida de tu pueblo alrededor del mundo. En el nombre de Jesús te lo pedimos hoy por el perdón de nuestros pecados. Amén. Hoy tenemos un tema que va a ser distinto. Sí, va a ser distinto. Va a ser testimonios. Pero no va a ser testimonios de los que hacemos en conferencia de las personas que nos escriben, que esta tarde sí vamos a tener, sino testimonios que aparecen, ¿sabéis dónde? Aquí, en la Biblia. Pero solo en el Nuevo Testamento. Podríamos coger toda la Biblia, pero creo que con el Nuevo Testamento, que es quizás lo más cercano a nosotros dentro del plazo de tiempo, hay muchísimos testimonios que a veces no terminamos de analizar o no terminamos de encauzar o enmarcar en un cierto aspecto. A veces, cuando hablamos de testimonios, pensamos, bueno, deben ser los testimonios que alguien te da. Pero vamos a ver que los testimonios se pueden recibir y se pueden dar. Y hay otras formas en que se dan testimonios a las otras personas para llevarlos al Evangelio. Hoy veremos algunas de estas circunstancias que aparecen en la Biblia con ciertos personajes sumamente conocidos. Y los vamos a dividir en unas cuantas fases. Uno sería en evidencias o por evidencias, otro por profecías, otros por el estudio de la palabra y sueños, por predicaciones, por quedar libres de demonios, por sueños y visiones, por mensaje directo del Señor y por revelación del Padre. Puede haber seguramente más, pero hoy vamos a intentar situarlos cada uno en su lugar para que veremos algo interesante. Nos daremos cuenta que esos testimonios que presentamos tantas veces, de esos que recibimos, se engloban en todo esto y que no aparecen en la Biblia porque no era la época, pero seguramente recordaremos y asimilaremos o asociaremos lo que aparece en la Biblia con casos que todos hemos oído o hemos sabido o hemos vivido incluso. Y este tema especialmente me gusta enfocarlo para esas personas que nos han escrito y para otras personas que no nos han dicho nunca nada, pero que están siguiendo lo que hacemos y que gracias a Dios el mensaje les está llegando. Y todos nos vamos uniendo. Veremos cómo hay casos que enseguida recordaremos, pero otros quizás nos va a costar un poco más. Vayamos primero, y hoy sí, os pido, no van a haber textos bíblicos en proyección, por tanto, todos con Biblia en la mano, si estáis en vuestras casas o donde estéis, Biblia en mano, porque vamos a leer mucho texto bíblico hoy. Juan capítulo 1. Vamos a empezar primero por esos testimonios del Nuevo Testamento que tienen que ver por evidencias, gente que se convierte por evidencias. Juan capítulo 1, versículos del 43 al 46. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Mirad cómo, por evidencias, muchas personas se convierten. Si primero vemos que Jesús llama directamente a uno de estos personajes,
claro, es un llamado muy directo, ¿verdad? Pero después resulta que esa persona que ha recibido ese llamamiento, Felipe, encuentra a Natanael y le plantea: Jesús es quien es. Y el otro puede pensar: bueno, eso lo dirás tú, ¿no? Y viene de allí, de un lugar que chusma. Pues la reacción podía ser empezarle a contar mil y una historias, intentar sacarle muchos textos bíblicos. En cambio hizo la cosa más sencilla del mundo, confiando en que quien le había llamado a él era quien era, por evidencias que él notó. ¿Qué le dijo? Ven y ve. Sencillamente eso. Y Natanael podía haber pensado: bueno, este está mal, ¿no? Y podía haber dejado de lado ese llamado que se le estaba haciendo por parte de Felipe. Pero evidentemente debió notar que Felipe le estaba diciendo algo con una intensidad, con un fervor, con una evidencia que él ha visto, que quiere transmitirle a él. Imaginaos si sencillamente hemos encontrado a un tipejo que tal y cual, evidentemente ya ni lo va a ver, y si va a ver es para reírse. Pero en cambio Felipe le debió transmitir un sentimiento de verdad auténtica en la persona de Jesús. Y ese testimonio, a veces, ¿cuántas veces no hemos hablado, y sobre todo con Josep, con mi hermano, cuando una persona no sabe qué decir a otro, y yo cómo doy el mensaje si no sé nada aún? ¿Cuántas veces nos han dicho esto? Y decir, pues mira, el caso de Felipe y Natanael, ven y ve, sencillamente con eso, llévalo al lugar donde hay las evidencias, y el Espíritu Santo ya trabajará en él. Y el testimonio se puede dar de muchas formas, de muchas maneras distintas. Si hay una gran capacidad ya previa de grandes conocimientos, evidentemente uno puede sacar más recursos, pero si aún no sabes apenas nada, el ven y ve es clarísimo. ¿Y cuántas veces ha sucedido así en los testimonios que hemos recibido? De alguien que le decía: mírate esto, porque verás que aquí hay una verdad que no te cuentan. Y el otro va, mira, y ya está. El ven y ve sigue funcionando. No es una cosa del pasado, pero ahí está. Para hacer eso, la gente debe notar que hay un mensaje de verdad y hay personas que son creyentes de verdad que quieren transmitir eso. Si nosotros fallamos como tales, ¿quién dirá ven y ve? Es una gran responsabilidad también para nosotros. Hay otro caso que también se registra en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Vamos hasta el capítulo 20. Y vamos a ver el caso de un personaje también muy conocido, y es el de Tomás, un discípulo de Jesús. Leamos del 24 al 31. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Tenía razones para pensar eso? ¿Le estaban tomando el pelo? ¿Estaban los otros quizás con buena intención diciendo cosas que imaginaban debido al shock de haber perdido a Jesús? Él tenía sus dudas. Bueno, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Evidentemente de estos textos podíamos sacar muchas cuestiones, pero hoy vamos a centrarnos exclusivamente en lo que es el tema testimonios. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Y esto para qué quedó registrado? Si parece que es una falta de fe. Jesús no lo está recriminando como podía hacer en otros casos. No, le está diciendo que, bueno, has visto, has creído.
Y hemos de pensar que en la actualidad la mayor parte de gente de este mundo, al menos del mundo occidental, que sepamos, necesitan ver evidencias, si no, no van a creer. Les podemos contar muchas historias, les podemos decir lo que haga falta, ilustrar lo que queramos, pero si no ven una evidencia, algo que para ellos sea tangible, no hay nada a hacer. ¿Sabéis las personas que se han convertido a través de los vídeos de Ron Wyatt? ¿Por qué? Porque veían evidencias arqueológicas que demostraban que la Biblia era cierta. ¿Y qué está pasando cuando hemos presentado temas de lo mismo? Cuando hemos estado en el Arca de Noé. La gente reacciona así. Muchas veces, a través de una evidencia física, terminan creyendo. A veces ni así, es verdad. Pero ya veis que Tomás lo tuvo muy claro, ¿eh? Y ahora hay muchos Tomases. Está lleno el mundo de Tomases, sobre todo en este mundo occidental en el que vivimos, de gente descreída ya de todo, hartos, quemados de religiones, de personas que les llaman a la puerta, que les quieren vender conceptos, que les quieren sacar dinero, que están hartos de todo. Ver casos de pedofilia, casos de lo que queráis. Sí, o de iglesias que están al lado de los gobernantes fascistas tantas veces. La gente se ha quemado de muchas cosas. Y es normal que en esta vieja Europa, que es donde estamos nosotros, la gente ya no quiera saber nada, cuando además les han instruido en los colegios, en los institutos, en las universidades y en las televisiones, que todo lo bíblico es una camama, que no es verdad, que hay una evolución y otras cosas. ¿Y la gente qué cree? Lo que le inculcan. ¿Cuántas personas son las que dicen, no estoy de acuerdo con eso? Normalmente es lo que te inculcan y ya no paras a pensar. Es lo que hay. Hasta que alguien te presenta un planteamiento que te deja desconcertado. Pues eso es lo que debemos hacer nosotros, desconcertar a la gente con las evidencias. ¿No os habéis encontrado vosotros, y sé que lo habéis hecho, sobre todo Ángel, cuando va también con esos folletitos del gran engaño que repartíamos, ¿te acuerdas, Marc, ese que diseñaste? Y cuando íbamos y presentamos a una persona, porque estuvimos aquí, y esto es el Arca de Noé, y la gente se queda a cuadros cuando ve eso, porque no se lo esperan, se les han dicho que eso era un mito, que era una tontería. Evidencias, hemos de presentarlas, y la gente cree por evidencias. Hay que llegar a la gente por la razón, no por el sentimiento. Y tantas veces, cuando se presenta el mensaje, es totalmente a la inversa. Vamos a tocar fibras. ¿Para qué? ¿Con las fibras vamos a llegar al cerebro? ¿O nos vamos a quedar por aquí dando vueltas y no pasamos de aquí arriba? ¿Van a seguir fieles a Dios ante todo lo que viene sin saber? ¿Cuando Satanás confundirá a la gente a través de los sentimientos? ¿Nos damos cuenta de la importancia de tener esa cultura de las evidencias también para mostrar a la gente? Mirad, hermanos, ha llegado un punto en que nosotros no podemos hablar solo de textos bíblicos. Hemos de mostrar al mundo pruebas. Y las pruebas, gracias a Dios, las dejó también en la arqueología. Y debemos tener conceptos más amplios, porque el mundo actual es de conceptos amplios. Y el cristiano, como decía Elena White, debe estar bien preparado en todo, debe ser culto. Dios no quiere cristianos borreguiles, quiere cristianos que sepan cuantas más cosas mejor, de las buenas, claro que sí. ¿Pero para qué? ¿Para enorgullecerse? No, porque así podrán llegar a gente de todos los estados. Y eso es lo que debemos hacer, debemos instruirnos. Y a veces perdemos el tiempo en tantas cosas en vez de instruirnos. Vamos también ahora al libro de Juan, pero a otro capítulo, el 4. Y ahora vamos a ver esos testimonios que la gente acepta por la presentación de profecías. Sí, porque no podemos obviar las profecías. Mirad qué casos hay. Yo he recogido 3 prácticamente. Uno es el famoso caso de la mujer samaritana, ya sabéis, ese encuentro que tiene con Jesús. Versículos del 16 al 19. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido.
Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Yo no sé si os estáis imaginando la cara de esa señora, cómo le debió quedar. Porque ella sabía su pasado y sabía su presente, pero lo que no sabía es que alguien que acababa de llegar a su vida supiera todo eso de ella. ¿Cómo podía ser eso? Versículos del 25 al 30. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Fijaos una vez más cómo Jesús habla del yo soy, haciendo referencia a Moisés cuando encontró a algo que empezó a tener un diálogo con él y que terminaba siendo el mismo Jesús, el yo soy. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Es interesante también ver que hablaba con una mujer, qué cosa más rara, y encima samaritana. Mirad qué cultura tan distinta a la nuestra. Ahora tú te diriges a una mujer como a un hombre y no pasa nada. En esos tiempos no. El hombre con el hombre y la mujer con la mujer, y punto. Y que un hombre se acercara a una mujer y encima samaritana, que era contraria teóricamente al pueblo judío. Jesús rompiendo esquemas, Pero Jesús ¿a qué iba? A buscar a las personas. Le daba igual si era hombre o era mujer. Iba a buscarle el corazón, haciéndole a su vez ¿qué? Pensar. Entonces, bueno, mirad qué dice. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Os imagináis cómo esa mujer debió dejar el cántaro ante esta situación? Yo no creo que, ay, ahora me paro aquí y me voy para allá. Con el fuego que debería sentir esta mujer, fue dejar el cántaro y, venga. ¿Y qué hizo cuando nota que Jesús es quien es? Se lo calla, le falta tiempo para ir a decírselo a los suyos. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y nos damos cuenta cómo por el testimonio de una sola persona puede haber todo un núcleo en el cual se convierte él y a su alrededor un montón de gente que, ¿pero qué dices? Y actúan en consecuencia de las palabras del otro. La gente debería conocer muy bien a esta mujer, la gente de su pueblo, supongo, porque, bueno, dice que salieron de la ciudad, ya no era un pueblo, era ciudad, había muchos habitantes. Y le hicieron caso a una mujer que sabían que tenía un historial de pena. ¿Por qué? ¿Debieron notar en ella algo especial? ¿Un cambio casi instantáneo? Mirad los otros versículos, del 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. No les quedó duda. Y los samaritanos, que eran tan opositores a los judíos, y resulta que fueron los primeros en reconocerle como el Mesías. Otra gran lección para nosotros, A veces reaccionan más las personas que son de fuera que los que ya se dicen cristianos, incluso adventistas. ¿Sí? Y a veces nos queremos centrar solo en hablar a un tipo de gente. No, no. El mensaje es para todos, porque Dios tiene más pueblo ahí fuera que dentro de las denominaciones aún. ¿Pero os habéis dado cuenta cómo se convence la mujer samaritana? Por profecía. Jesús le estaba profetizando, le estaba diciendo su vida pasada. ¿Y los otros cómo terminan creyendo?
por la evidencia del testimonio de ella. Y después ya cuando directamente van a la fuente, a Jesús, ya no les queda ninguna duda. Es impresionante, ¿eh? A través de la profecía se convierte una persona y una cadena de personas. Hay otros textos que también están en Juan, que nos deberían hacer pensar. Juan 13. Y vemos como por profecías también dichas o escritas para el futuro. Juan 13, 19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. ¿Lo dijo después de hacer las cosas? Lo dijo antes. Porque si no, ¿qué sentido tenía después? ¿Cómo sabrían el cumplimiento de ello? Por eso las profecías, ¿cuándo las debemos decir? ¿Cuando ya todo ha pasado? Cuando ya todo ha pasado podemos corroborar, confirmar que esa profecía era así, pero antes se ha tenido que decir. Y eso es lo que debemos hacer. Si sabemos que va a venir ecumenismo, que va a venir ley dominical, que van a suceder unas cuantas cosas y nos las callamos, ¿cómo va a creer la gente en esos momentos cuando sucedan? Las hemos de decir antes. Y cuando la gente vea que se cumplan, diga, mira, si ya me lo decía esa persona que yo pensaba que estaba un poco volado. Sí, pero a través de las profecías la gente cree. ¿Cuántas veces a través de las profecías mostramos a otros el cumplimiento cuando verdaderamente ya son cosas del pasado? Daniel 2, por ejemplo, la sucesión de imperios con la estatua, o Daniel 7 o Daniel 8 con las bestias. Bueno, es relativamente fácil, ¿eh? Cuando a través de la profecía puedes mostrar todo cumplido, y con la historia ya no hay problema, todo cuadra. Y nosotros a veces nos centramos en muchas cosas y dejamos la profecía de lado, porque a veces las profecías nos molestan. Y las profecías deben ser algo que el pueblo de Dios debe conocer muy bien. Evidentemente no solo se hay que dar el testimonio con profecías, pero esa es una parte fundamental. 1 Corintios 13, amor, amor y amor, ¿verdad? Pero ¿qué decía? Pero sobre todo que profeticéis, porque si no profetizas, ¿qué pasa? No amas. No amas, no buscas que esa persona se prepare y se dé cuenta de las cosas. Este texto que hemos leído ahora tiene un complemento con Juan 14, versículo 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. ¿Os dais cuenta? Jesús citó prácticamente lo mismo dos veces. Cuando Jesús repite las cosas dos veces, o cuando alguien repite las cosas dos veces, ¿por qué es? Bueno, ya sabemos que aún va más, ¿eh? Pero evidentemente eso quiere decir, atención a esto, ¿eh? Atención a esto. Hay otro caso también, vamos a cambiar de libro, también en los Evangelios, y vamos al primero de ellos, Mateo, capítulo 1. Y vamos a ver cómo por profecías también hubo conversiones. Y esto es sobre el nacimiento de Jesús, Mateo 1 del 18 al 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella has engendrado del Espíritu Santo es. Aquí vemos que hay también intervención de sueño, ¿eh? Bueno, es una aparición en sueños. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto es Salvador. Y quizás ahora me debo detener otra vez para volver a expresar lo que tantas veces he de hacer últimamente, debido a la cantidad de personas que escriben que no se puede decir Jesús, que es Yoshua, porque si dices esto, estás yendo contra el nombre de Dios, no estás conociendo a Dios, y una vez más, judaizando. Cuando los nombres tenían un significado, y esos nombres se pueden traducir también, o adaptarse a otro idioma. Y aunque les digas que en el nombre de Jesús, incluso dicho en catalán, Jesús, se van los demonios, ni caso.
ni caso. Y pronuncias el nombre de Dios de tal forma, o el de Jesús de tal forma, o el Espíritu Santo de tal forma, o estás perdido. ¿Qué pasa? Que al final Dios solo quiere reconocer el hebreo como el idioma mundial para todos, y a los demás que les zurzan. ¿Pero qué Dios es este? Esto es el sionismo, hermanos. El sionismo se ha adentrado en el cristianismo, esos judíos mesiánicos, que habrá gente de muy buen corazón, por supuesto, pero que están en un lugar equivocado, llevando a la gente a conceptos totalmente judíos, olvidándose de los conceptos cristianos y mezclando cosas. Y eso lleva a una confusión tremenda. Y no solo a eso, sino además a decir, o haces esto y dices esto, se te acabó, no entras en la salvación. Esto es una vergüenza total, porque sería una discriminación por parte de Dios impresionante. ¿Creéis acaso que hay personas que son capaces de pronunciar algún nombre en hebreo? Hay personas que son más catetas que yo aún. Y si a mí me puede costar, hay otros que aún les costará más. Y esas personas van a verse aisladas del Señor por no pronunciar el nombre correctamente. ¡Qué locura! Pues tantas gentes se están abrazando de estos mensajes, sin darse cuenta que el sionismo está trabajando en el cristianismo, que se ha adentrado para llevarnos también a un ecumenismo con los judíos y, cómo no, con los que están trabajando para ello, que son los jesuitas, el Vaticano detrás. Y no son conscientes, y cuando se los dices no quieren verlo. Pues que vayan al tanto todas las personas que están en estos ámbitos, porque están yendo de cabezas a un gran engaño que no son capaces de estar percibiendo, porque se cierran por banda, por orgullo. Y el orgullo es la peor de las armas que Satanás puede utilizar en las personas. ¿Hemos de ir a los textos? Sí, pero hemos de ir también a la razón. ¿Habéis visto alguna vez algún escrito de Ellen White que diga algo contra eso? Jamás, jamás. ¿No tocaba entonces, acaso, igual que ahora, conocer el nombre de Dios si eso es lo que nos da la salvación? Imaginaos si es importante mirar las cosas tal como son y no abrazando conceptos que están siendo entrados expresamente para romper el auténtico cristianismo. Pero bien, sobre eso algún día deberé hacer un tema, si Dios quiere, porque vale la pena profundizar y demostrar de dónde salen todas estas barbaridades. Los versículos seguían diciendo: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Fijaos cómo por profecía creían. Y evidentemente Jesús cumplió la profecía, ya desde su inicio. Y la gente debía ir conociendo que Jesús era el Mesías no solo por lo que hacía, sino porque todo lo que hacía y decía ya estaba pronosticado en el Antiguo Testamento. Profecía. Por profecía nosotros debemos dar el mensaje para que muchos se conviertan. Pero hay otro caso que va muy vinculado a todo esto. Sucede un poquito después. Y está en el capítulo 2 del mismo libro de Mateo. Aparecen unos señores que por el estudio de palabra y sueños fueron capaces de reconocer al Mesías. Fueron capaces de reconocer la verdad. Y son los famosos magos de Oriente. Mateo 2, del 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea en días del rey Herodes, vinieron del Oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Qué rápido corren los rumores, ¿eh? Y no tenían radio ni televisión, ni periódicos. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. ¿Os dais cuenta cómo se conocían las profecías? ¿A través de qué se conocían las profecías? ¿Por dichos? ¿No? Por el estudio.
¿Sabéis? Elena White habla sobre los magos de Oriente y que eran unas personas que venían de esas tierras donde los hebreos habían estado, sí, allí durante años y años, fuera de su patria, pero habían dejado los textos bíblicos del Antiguo Testamento. Y ellos, que eran sabios, ¿por qué eran sabios? Porque se dieron cuenta que ese pueblo tenía alguna particularidad especial, empezaron a buscar la palabra. ¿Y hasta qué punto? Que fueron capaces de saber discernir a través de las profecías dónde nacería Jesús y que tenían que ver una estrella especial. Y los otros, que eran el pueblo de Dios, ni enterarse. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Evidentemente, quien piense que esto es una estrella normal, va realmente fuera de sitio. Esta estrella eran ángeles. Un montón de ángeles que emitían esa luz por la noche y los iban guiando hasta donde tocaba, y allí se detuvieron. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y ahora la ciencia intenta decirnos, sí, eso sucedió más o menos en tal año, que había una conjunción de planetas y había un meteoro que pasó. ¡Qué absurdo! Todo para no decir eran ángeles, y Dios hizo esta intervención expresamente en la historia, interviniendo de modo directo sobre la humanidad. ¿Cómo va a decir eso la ciencia? Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Una vez más, vemos también que aparte de estudio de la palabra puede haber revelación en sueños, ¿sí? Pero cuidado, porque ya sabemos que hay ciertas denominaciones cristianas, o se llaman cristianas, de ámbito pentecostal, que tienen muchas revelaciones, muchos sueños, y no son de Dios. La mayor parte no son de Dios, pero como les han trabajado para abrir esa glándula pineal y que por allí les entre hasta la yugular la cosa demoníaca, y ellos pensándose que es cosa de Dios, se van a tragar todo lo que por allí se les diga. ¿Y de qué forma? Y luego les dirás tú que eso no es de Dios, porque no cuadra con lo que nos dice la palabra, y te dirán, yo lo he visto, yo lo sé. ¿Os dais cuenta cómo trabaja Satanás? Con evidencias. Sí, con evidencias que no son ciertas, pero evidencias que la gente nota como si fueran reales. Pues ya vemos, es interesante que nosotros conozcamos la profecía bíblica, pero también no descartemos que Dios puede mostrar cosas a través de revelación en sueños. ¿Sabéis la de personas que nos han llegado a escribir con los testimonios, que ha sido a través de un sueño, que han visto a un servidor o algunas palabras que yo decía y luego lo han encontrado en el internet? ¿Esto quién lo hace? Si no lo hace Dios, para llevar a la gente a la verdad. Antes os decía que todo lo que aquí se muestra, seguro que muchas de las personas que nos han escrito o nos están viendo se sienten identificados, porque por un medio o por otro, prácticamente todos hemos venido así al Evangelio. Hay otra forma que es muy clásica para que las personas entiendan y busquen al Señor y acepten el mensaje, y es a través de predicaciones. Y hay un caso en el libro de Hechos, capítulo 1, que es muy conocido, es el de Pedro. Vamos a leer Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos estaban unánimes, todos juntos, ¿eh? ¿Y qué sucede cuando hay todas esas situaciones? Bueno, he cambiado el capítulo, perdón. En el capítulo 2, mirad qué nos dice también.
llega el punto en que Pedro, si vamos al versículo 14, después de haber sucedido todo lo que hemos leído, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 que estaban allí, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. ¿Qué iba a hacer? Un discurso. Por tanto, ¿qué iba a hacer? Una predicación, un sermón. ¿Y qué termina diciendo? Mirad del 36 al 42. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Al oír esto, reaccionaron. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. A través de predicaciones, ¿cuántas personas se convirtieron solo en este episodio? 3000 personas. Es impresionante, ¿eh? ¿Somos capaces de hacer eso ahora? Primero, lo difícil es que haya 3000 personas que te quieran escuchar, por decir nada. Evidentemente había habido una situación especial. La gente había vivido lo que había acontecido en esos 3 días y 3 noches. La gente estaba asustada, había habido también un gran terremoto. Y poco tiempo después, los discípulos de Jesús siguen obrando milagros en el nombre de Jesús y predican. Y la gente estaba en una predisposición especial para poder captar. Esos momentos no han llegado aún, pero esos momentos se van a volver a repetir. Van a haber circunstancias que hagan que el pueblo de Dios sea un foco de atención por lo que dicen, y así la gente en un día oirá, y muchos se convertirán. Y no será solo cuestión de un día. Cuando el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía sea un hecho total, eso va a suceder otra vez, y mayor que antes. Pues ya veis, es importante predicar también. A veces podemos pensar que las predicaciones tienen que ser temas, como decía Elena White, hay que buscar temas novedosos y tal, y eso era un error, lo decía Elena White. No, las predicaciones, no hace falta que sean cosas que, no, puede ser, si es verdad, puede ser, pero hay un mensaje claro que la gente debe conocer, un mensaje básico que la gente debe entender. Y es cuando las personas van a abrir su entendimiento y empezar a pensar. Es cierto también que hemos de adaptar los mensajes a los tiempos actuales y a las personas que tengamos delante. No es lo mismo hablar ahora en esta época que hablar en siglos anteriores. Pero debemos dar un mensaje de una verdad presente con una base sólida en el pasado, que ese es el fundamento de todo. Hay otros casos que también habrá personas que se sentirán identificadas de los que nos han escrito. Marcos capítulo 5. Y resulta que es por quedar libres de demonios. Versículos del 1 al 20, donde veremos el episodio del endemoniado gadareno. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Algunas personas dicen, esto es imposible, y otros dicen, es una exageración. Pero ¿sabéis que los casos de endemoniados hacen una multiplicación de fuerza impresionante por debiluchos que aparezcan, o incluso niños hasta de cuna? Eso no es normal. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él.
y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Por cierto, el versículo 5 es para pensar: e hiriéndose con piedras. ¿Algo de parte divina haría esto? No. ¿Quién se mortifica? ¿Quién se mortifica? ¿Lo sabéis? Buscad el santoral católico y veréis quién se mortificó y son hechos santos. Mortificarse de 1001 formas, y aún hay cierta parte de creencia católica, Opus Dei, que sigue haciendo lo mismo. Esto no viene de Dios. Dios no quiere que te estés machacando a pedradas, ni a latigazos, ni a nada parecido. Eso es cosa del demonio. Y luego es de extrañar que estas personas tengan visiones y esoterismo y tantas cosas más. Va vinculado. Si te estás matando el cuerpo así, estás matando también tu cerebro porque queda afectado. Y Satanás lo tiene muy bien para hacerte ver lo que le dé la gana. Y tanta gente después van y les ponen cirios en los altares. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo porque somos muchos. O sea, no tenía solo un demonio, ¿eh? Allí había un montón de demonios en esa persona. Y cada uno con sus tendencias, porque ya sabéis que tienen sus particularidades también los demonios. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Si antes tenían miedo porque si pasabas por allí te despedazaba, ahora tenían miedo porque habían visto que se había vuelto normal, en su juicio cabal. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Unos lo hacen fuera, ¿eh? Porque los que ven el milagro, de hecho, lo que hacen es: este nos fastidia el negocio, todos nuestros cerdos se van al agua, ¿de qué vamos a vivir? No, no, vete Jesús, vete. Mirad, no lo apedrean ni lo echan a empujones, le dicen que se vaya, porque si han visto que han hecho un milagro tal cual, es capaz de fulminarlos, ¿no? Tienen miedo. Pero, por encima de todo, el dinero. Antes de seguir a Dios, la pasta, ¿eh? Pero el endemoniado actúa igual. Le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió. ¿Cómo puede ser? Le da la vida prácticamente de libertad de los demonios y le ruega estar con él, y le dice Jesús que no. ¿Por qué? Jesús tenía un propósito. Sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. El plan de Jesús no era: ven conmigo y serás mi discípulo, y donde yo vaya, no. Tenía otra misión para él, y esa misión era abrir un frente en Decápolis, con sus parientes, sus amigos, la gente de su lugar. Y lo hizo. Y todos se maravillaban. ¿Qué estaba haciendo? Una labor misionera de predicación impresionante, por una experiencia vivida. ¿Sabéis? Las personas que nos han escrito y han pasado problemas de estar endemoniados, o problemas con situación de demonios, cuando se han visto libres, están sumamente agradecidos al Señor.
y son los que quisieran dar el mensaje como fuera en todas partes, o venir aquí con nosotros para... Pero Dios quizás los llama a otra cosa. Id a los vuestros, decirles que puede haber una liberación de todo esto. Cuando ven esos cambios en su vida, evidentemente la gente empieza a pensar. Vamos a ver también cómo por más sueños y visiones se puede llegar uno a convertir y las reacciones que todo esto conlleva. Hechos capítulo 9. Vamos a ver un caso también muy conocido, el de Ananías. Leamos versículos del 10 al 12. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y ve en visión todo esto. El Señor le habla para que haga algo, para que busque a alguien. Y estas historias se han repetido, Yo he recibido esos testimonios que hemos podido mostrar, y aún otros que aún no hemos podido ni mostrar aún, en los cuales la historia se repite. Dios llama a la gente a través de sueños, de visiones, para que vayan y busquen a alguien o algo. En esos casos puede ser para aceptar la verdad de un modo claro. En este caso era para darle ¿el qué? Devolverle la visión a Pablo, a Saulo de Tarso, para que también Saulo se convirtiera de un modo total. Saulo ya estaba orando, Había tenido lo que había pasado por el camino a Damasco, con Jesús hablándole. Los otros oyeron voces, pero no vieron nada. Y él se quedó ciego. Y Dios tiene que usar, ¿a quién? A Ananías, para que le termine de dar lo que le falta a Pablo. Pues esa es una labor también que todos debemos hacer. Una vez tenemos la luz, ¿qué hemos de hacer? Decírselo a los demás. Y si conviene, pues actuar para el bien de esa persona como sea. Hay otro caso muy interesante, que a veces leemos la Biblia y nos pasa por alto, pero que desde luego creo que merece una mención especial. Y Elena White hace mención especial de este caso muy detalladamente. Se trata de la mujer de Pilato. Mateo capítulo 27, versículos del 15 al 19. Sabéis que es el momento de la sentencia a muerte de Cristo, ¿no? Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Era cristiana su mujer? En cambio, Dios le mostró en sueño quién era Jesús y le advirtió para que su marido no hiciera lo que iba a hacer. No tengas nada que ver con este justo. ¿Y el caso de Pilato cuál fue? Bueno, primero la cara que se le debió quedar a Pilato, otro panorama, Pero, ¿qué intentó hacer? ¿Caso a su mujer o no? Sí, intentó hacerle caso. ¿Recordáis? Me lo quito de encima, lo envío a este, lo envío al otro, yo me lavo las manos, pero al final, ¡pam!, cae. Cae porque aún quería conservar ese estatus. Pero Dios utilizó incluso a personas que no estaban en la verdad para recibir mensajes divinos. Hay un caso de una monja, estaba en Laos, si no recuerdo mal, en un país, y no sé si era monja budista o algo parecido, y tuvo también un sueño, y a través de ese sueño ella fue a Estados Unidos, encontró a la persona que se le había dicho y se llevó conflictos de los siglos para repartir a su país.
Y esa persona, me dijeron hace poco, estando en Estados Unidos, que aún está por allí y que jamás ha querido hacer ostentación de nada por ese sueño, cuando algunos decían, esa lo que está es, como se dice en catalán, está grillada, está como, bueno, fatal de la cabeza. Pero no, y me dijeron que su vida era muy consecuente aún, en todo. Y esa persona se convirtió a la verdad. Mirad si es importante que Dios puede hablar a cualquiera. A veces pensamos, es que si no es del pueblo de Dios y guarda el sábado y no sé qué y no sé cuánto, Dios no se le puede manifestar. ¿Ah, no? Pues sí pasa eso, y lo vemos con la mujer de Pilato. Por sueños y visiones, Dios puede hablar y muchos convertirse, sin duda. Ya finalizando, 2 textos más. Hechos, capítulo 9. Es ahora un mensaje directo del Señor. ¿Y sabéis a quién? A Pablo. Versículos del 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Una manifestación directa. ¿Y por qué? Porque el Señor sabía que Él necesitaba eso. Y a cada uno de nosotros el Señor nos lleva el mensaje por alguna forma u otra que nosotros necesitamos. Y hay personas que necesitan cosas así, algo súper directo. Y Pablo, ya veis lo que terminó siendo, el líder de los apóstoles, sin duda. Esos momentos eran necesarios para su vida para que hubiese una conversión plena, un cambio radical en él. Y el último de los textos, Mateo capítulo 16, también por revelación del Padre, versículos del 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué él dijo esto? Porque sí. Dios también es el que pone en las personas lo que tenemos que decir. Sí, a veces lo puede poner el otro, porque recordemos otro episodio en el que Pedro le dice, apártate de mí, Satanás. Jesús le dice a Pedro esto, y aquí le dice que las palabras que ha hablado se las ha revelado el Padre directamente. Nos damos cuenta cómo a veces podemos servir a dos señores y Jesús nos dice, ¿puede de un mismo caño salir agua dulce o buena y agua amarga? Y nosotros queremos hacer eso tantas veces porque no nos ponemos en manos de Dios. Quizás no lo queremos hacer voluntariamente, pero lo hacemos. Nosotros debemos ser solo de un caño y debe ser del bueno. Y en este caso Pedro nos deja una lección. Dijo con todo el corazón lo que salió de él. ¿Por qué? Porque estaba amando a Jesús, veía evidencias, veía lo que hacía, sentía que era el Mesías. Y el Padre es el que pone en nosotros, tanto el querer como el hacer, por tanto también el hablar. A veces creemos que debemos de hacer grandes discursos también para convencer a las personas. Nosotros no convencemos a nadie. A veces se convence más, ciertamente, primero de todo es el Espíritu Santo el que convence, pero a veces se convierte más a las personas por tal como uno es, que no por lo que dice solo.
¿Cuántas veces las formas de actuar de una persona hablan más que sus palabras? Con la boca se puede hablar una cosa y por dentro ser otra, pero a veces las acciones espontáneas son las que determinan claramente quién es quién. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. ¿Nos conocen a nosotros por nuestros frutos buenos, los de Dios? Es algo que debemos tener siempre presente y meditarlo, porque si no estamos en comunión con Dios, solo estaremos con el otro. ¿Y es que no queremos eso? Pues ya veis, en el Nuevo Testamento solo la cantidad de testimonios que hay de personas que reciben el mensaje y lo dan. Variopinto, sí, pero todo efectivo y necesario cada uno como le corresponde. Gracias damos a Dios por la cantidad de testimonios que dejó escritos aquí, en su palabra. Y gracias porque siguen siendo fuente de inspiración para muchos otros. Y al mismo tiempo vemos cómo la historia se repite, y porque el ser humano es siempre ser humano, las mismas situaciones, o muy parecidas, siguen pasando, siguen aconteciendo. Y gracias al Señor que eso lo podemos ver y constatar con los testimonios de las personas que nos escriben. Esta tarde vamos a tener otra sesión de testimonios, de aún hace mucho tiempo, y no van a ser los últimos, porque hay muchísimos más, gracias a Dios. Y aún cada día estamos recibiendo de ellos. Gracias a Dios, gloria a Dios, porque vemos su poder actuando en las personas de este mundo, tanto adventistas como cristianos de otras denominaciones, como gente que no cree en nada, como gente que ha estado en espiritismo, gente filósofa, gente de todo lo que os podáis llegar a imaginar. Dios está buscando un pueblo. Y se está juntando un remanente del remanente con los trabajadores de la hora undécima. Y Dios está formando un pueblo para su venida. Y es un privilegio que nos deje participar de eso. Que el Señor nos ayude a seguir haciéndolo hasta el final y veamos cómo al pueblo de Dios se añaden cada día los que deben ser salvos. Que Dios os bendiga. Amén. Vamos a terminar con una oración. Padre, te estamos inmensamente agradecidos, Señor, por tu misericordia hacia nosotros. En verdad, somos inútiles. Todo lo mejor de nosotros no es nada. Pero aún y así, tú sigues confiando en el hombre la labor de llevar el mensaje a los demás, cuando los ángeles quisieran hacerlo. Y este privilegio que nos das sin merecerlo no puede hacernos callar, sino todo lo contrario. Nos tiene que hacerlo divulgar a todo el mundo para que vean tu grande amor con nosotros y con toda la humanidad, hasta el punto de dar a tu Hijo por nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser reflejantes de tu gloria, a ser verdaderamente cristianos, seguir verdaderamente el camino con mayúscula, para poder llevar a la gente a ti, a través de nuestros actos, palabras, todo. Perdónanos, Señor, porque te seguimos fallando muchas veces. Y te queremos pedir que nos transformes, que nos cambies, que el Espíritu Santo trabaje en nosotros continuamente para, si es tu voluntad, poder llegar a ser también de los 144.000 sellados. En tus manos estamos, Señor. Síguenos utilizando tanto como puedas. Y gracias por el privilegio que nos das de ver conversiones. Algún día podremos estar todos juntos en el cielo, conocernos, con tantas personas que no tenemos ni idea de que han existido, ni nosotros a ellos. Y algunos que nos querrán dar las gracias y nosotros que se las daremos también a otros, por habernos dado el mensaje de salvación y poder estar juntos por la eternidad disfrutando de todo lo que tienes por nosotros y para nosotros. Alabado seas, Señor, por todo, porque toda la gloria es tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos.